Muchísimas gracias. Muy buenas noches, queridos cursantes. A ver, estoy con audio. Sí, doctora, se le Sí, escucha. ¿no? Claro, sí. Ya, está bien, gracias. Si están pudiendo, ¿me ven? Estoy compartiendo pantalla. Sí, está en las ponencias. Sería Perfecto, proyectarlo en pantalla completa. perfecto. Bien, mi nombre es Karina Ibáñez, quien va a estar compartiendo los siguientes módulos el día de hoy, ya dando inicio con el módulo 3 sobre diagnóstico laboratorial toxicológico. Vamos avanzando entonces y vemos que desde tiempos prehistóricos el ser humano ha recurrido al uso de sustancias como venenos. Así, en la etapa del Paleolítico, por ejemplo, se encontraron lanzas impregnadas de sustancias que se utilizaban para, como Doctora, tóxicos. disculpe. ¿Hola? Disculpe, doctora, no está proyectando la imagen. Ahora sí. Perdón. ¿Sí? Ya, muy Sí. bien, gracias. Les decía pues que desde la antigüedad, desde la prehistoria, ya nosotros se venía tratando con estas sustancias, ¿no? Con estos componentes llamados venenos, que se encontraron en las lanzas que se utilizaban para la caza. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la casta sacerdotal era la que conocía y poseía el conocimiento de estas sustancias conocidas hoy como veneno. Ya más adelante, en el año 1787 al 53, este médico llamado Buenaventura Orfila, considerado como el padre de la toxicología, es quien va enfatizando, ¿no? Va sobre esta disciplina, separando del campo de la medicina clínica y de la farmacología como una toxicología, como una ciencia. Ya entrando un poquito a lo que es el diccionario de la lengua española, por ejemplo, vemos que toxicología viene de las voces griegas, que significa tóxico, veneno, logos, estudio o tratado. Dicho de otra manera, el tóxico, el veneno, es esa sustancia que cuando ingresa al organismo tiene la capacidad de provocar un efecto nocivo, que va desde manifestaciones leves como un dolor de cabeza, náuseas, vómitos, hasta lograr incluso la muerte del paciente. Por lo tanto, toxicología se va a considerar como esa ciencia que estudia estas sustancias químicas, los agentes físicos o biológicos, en cuanto a su capacidad, a esa capacidad que tienen de producir alteraciones patológicas en los seres vivos. Va a estudiar el origen, la naturaleza y las propiedades de los tóxicos, como también el comportamiento cinético, sus efectos sobre los organismos vivos, las manifestaciones clínicas de esta intoxicación, la detección y la cuantificación del mismo. La toxicología también va a estudiar aquellos procedimientos adecuados de prevención y tratamiento en las implicaciones, sobre todo en esta área médico-legal. Podemos decir que la toxicología, por un lado, es analítica, cuando vamos a identificar estas sustancias tóxicas a través de medios de laboratorio, de análisis laboratoriales, a partir de líquidos o fluidos corporales. La toxicología va a ser mecánica cuando se va a realizar las observaciones sobre estos efectos que producen estas sustancias en el organismo. Existe varios puntos de vista para clasificar a estos agentes tóxicos, ¿no? Ya en el área de la salud, algunos van a estar más de acuerdo con estas clasificaciones, como las que vamos a ver a continuación. Tenemos a los agentes tóxicos físicos, biológicos y aquellas sustancias químicas.
Se habla de agentes tóxicos de naturaleza química que pueden ser orgánicos, como los que se producen a partir del etanol, del uso de medicamentos o venenos de origen animal. Pueden ser inorgánicos, aquellas intoxicaciones que se dan por plomo, metales pesados, ácido fluorhídrico, gas, etcétera, ¿no? Que ya pueden venir en el estado de sólido, líquido o gaseoso, que pueden estar en estos tres estados. Se dice que estos agentes tóxicos se clasifican como agentes biológicos aquellas bacterias, virus, hongos u otros microorganismos que una vez que han ingresado al organismo tienen esa capacidad de multiplicarse y de producir algún daño o una enfermedad. Los físicos, estos agentes físicos son capaces de producir una respuesta adversa en un sistema biológico, como por ejemplo las radiaciones, los rayos cósmicos, los rayos X, los rayos gamma. Estos agentes tóxicos entonces se van a clasificar por su naturaleza, de acuerdo a su uso y sus aplicaciones, de acuerdo a la vía de entrada y de acuerdo a su efecto. En este caso, vamos a ver la clasificación de acuerdo a su naturaleza, es decir, tomando en cuenta su estructura química, su estado físico. Y son las intoxicaciones que se causan a raíz de uso de metales, no metales, gases o tóxicos volátiles. De acuerdo al uso y las aplicaciones que tienen, están los medicamentos propiamente dichos y los desinfectantes. También podemos ver en este grupo a estos productos domésticos como los detergentes, los disolventes, los polimentos. De acuerdo al uso, también se puede clasificar productos industriales, como los gases, sustancias volátiles, aniones, metales, ¿no? En los productos agrícolas están lo que es el uso de los insecticidas, plaguicidas, pesticidas, fertilizantes, herbicidas, rodenticidas. Y este otro grupo de productos alimenticios que siguen es tan amplio, existe una gran variedad, ¿no?, de este tipo de intoxicaciones. Por un lado está un grupo de alimentos que en su estructura pueden tener componentes químicos que a la larga pueden ser tóxicos, como el consumo de algunos hongos, algunas setas, o aquellos alimentos que contengan microorganismos productores de toxinas que al consumo puedan producir algún tipo de intoxicación. Bueno, todo esto ya seguramente ustedes lo han ido viendo en los módulos anteriores, pero no está de más mencionar algunas características para entrar a hablar del diagnóstico laboratorial en sí. Entonces vamos a continuar hablando sobre la clasificación y en este punto vemos de acuerdo a la vía de ingreso. En este sentido, la vía de ingreso puede ser ingestión, donde se da la mayoría de las intoxicaciones de tipo agudo, por ejemplo, las inhalaciones de gases, sustancias volátiles, cuando la vía es tópica, se menciona aquí algunas de las intoxicaciones industriales. Si bien es cierto que la vehicular no es muy frecuente, se le tiene que mencionar porque sí es parte también de una vía de ingreso para producir una intoxicación. La vía parenteral, la más peligrosa, dada por su rapidez de acción. La vía rectal, que por lo general se debe a errores de medicación. Está la vía vaginal, que se ve también en el tráfico de drogas, ¿no? De acuerdo a su efecto, este tipo de intoxicaciones pueden ser agudas o crónicas, sobreagudas o subagudas. ¿A qué se refieren con sobreagudas? Aquellas intoxicaciones que se presentan con gran velocidad y pueden ser responsables de la muerte en pocos minutos u horas. En tanto, las subagudas se pueden producir en varios días o semanas, ¿no? Las agudas se dan con, los síntomas son visibles, generalmente son graves, la muerte se da en días o a una sola dosis, versus las crónicas que requieren de pequeñas cantidades durante mucho tiempo. Dicho de otra manera, las intoxicaciones pueden ser de tipo agudo, producidas por la elevación de la dosis de un fármaco que va a provocar
manifestaciones violentas e inmediatas, o también de la administración de una sustancia tóxica, ¿no? Esta intoxicación, dicho que también pueden ser crónicas, pues se produce por la administración de pequeñas dosis repetidas y que por acumulación con el tiempo van a provocar una intoxicación. Existen diferentes tipos de intoxicación, algunas de las cuales vamos a mencionar. Por ejemplo, la toxicomanía es una de las intoxicaciones más frecuentes a nivel mundial. Afecta a todo tipo de edad, ambos sexos. Se toma en cuenta sobre todo que está presente en grupos sociales. Alta mortalidad si el consumo va asociado a la ingesta de otras drogas de abuso. Es responsable directo de más de la mitad de los accidentes de tráfico, por ejemplo, ¿no? Su diagnóstico es fácil, se basa en la anamnesis en la clínica y puede confirmarse a través de la determinación de etanol en sangre, ¿no? A través de una prueba de alcoholemia, por ejemplo. El tratamiento es de sostén, ¿sí? Intenta proteger siempre al paciente de complicaciones secundarias. Esta intoxicación tiene una vía de ingreso oral, es muy frecuente. Una vez que llega al hígado, por ejemplo, va a dar lugar, gracias a una enzima que es la alcohol deshidrogenasa, a obtener metabolitos que son los responsables de esta intoxicación, como es el formaldehído y el ácido fórmico, ¿no? La clínica se basa fundamentalmente en cefaleas, náuseas, vómitos, una hipotensión y la depresión del sistema nervioso central. Otro tipo de intoxicaciones, así más rápido, vamos a ir viendo, es la intoxicación por plaguicidas. Los plaguicidas son una de las familias de productos químicos más ampliamente empleadas por el hombre. Se usan sobre todo para combatir plagas por su acción sobre las cosechas o como vectores de enfermedad transmisibles. Les pido 2 minutitos, por favor. 2 minutitos. Disculpas. 2 minutitos. Sí, doctora, adelante. Mil disculpas, tenía una emergencia. Bien, la intoxicación por plaguicidas, como les decía, estas son una de las familias de productos químicos más ampliamente empleadas por el hombre, que se usa sobre todo para combatir a las plagas, ¿no? Por su acción sobre las cosechas o que en su caso están actuando como vectores de enfermedad transmisible. Es muy importante tomar en cuenta la clasificación de estas plaguicidas por su empleo, ya que se consideran insecticidas, fungicidas, herbicidas, raticidas dentro de este grupo. Cuando su clasificación se hace de acuerdo a la familia química, estamos frente a los organoclorados, organofosforados, los carbamatos y estas sustancias químicas que son frecuentes en los tipos de intoxicación que se ve hoy en día con mucha frecuencia. Todos ellos son biocidas, lo que implica habitualmente una alta toxicidad humana, que han sido motivo de preocupación desde mitad del siglo XX, debido justamente a su amplio e indiscriminado empleo de estos productos. Otro tipo de intoxicación son a partir de los órganos fosforados. Este tipo de sustancias orgánicas derivadas de la estructura química del fósforo tiene un gran número de aplicaciones y utilidades, ¿no? Son utilizados como aditivos del petróleo en las industrias de colorantes, barnices, se utilizan como fungicidas, insecticidas, entre otros. Dado a que tienen una amplia distribución y su uso en diferentes industrias y en la agricultura, es muy frecuente que se presente intoxicaciones accidentales por estos compuestos. El cuadro de intoxicación genera un síndrome clínico que es muy característico con síntomas colinérgicos secundarios a la estimulación de los receptores de la acetilcolina. El manejo, y esto es muy importante mencionarlo, de este tipo de pacientes puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es muy importante que todo el personal de salud en los servicios de urgencias esté altamente capacitado para reconocer este cuadro de intoxicación y manejarlo rápidamente
en forma adecuada. Y dentro de este grupo disciplinario que se encarga de dar una respuesta rápida, ¿no? Está también lo que es la participación del laboratorio. En la intoxicación por metales pesados, entre los más tóxicos, son uno de los más tóxicos y antiguos conocidos por el hombre. En el industrializado mundo actual, las fuentes de exposición a metales son ubicuas, tanto en el campo laboral como a partir de agua, los alimentos o el ambiente contaminado. Su toxicidad se caracteriza por el elemento metálico en cuestión, pero se ve modificada por el tipo de compuesto, orgánico o inorgánico, y las características que presente, sean hidro o liposolubles, que al final determina su toxicocinética. Todo esto lo vamos a ver en un módulo posterior cuando nos toque hablar de lo que es la toxicocinética y la toxicodinámica, ¿sí? Este tipo de intoxicaciones por metales pesados pueden ser inactivados y eliminados mediante la administración de sustancias quelantes que producen con ellos moléculas complejas, atóxicas y que son excretables. La intoxicación por plomo es una de las más comunes de exposiciones a metales, el cual tiene muchos usos. La fuente más frecuente viene de las minas y del reciclado de materiales que contienen plomo. Este metal se absorbe por los pulmones y también tiene una absorción por el tracto gastrointestinal. Su mecanismo de acción se debe sobre todo a la unión de los grupos sulfidrilo y tóxico hacia las enzimas dependientes de sí. Su diagnóstico radica en la sintomatología que es multisistémica, la astenia hasta puede contemplar irritabilidad, dolor abdominal, vómitos, náuseas, entre otros. Sus exámenes auxiliares que podemos realizar y que nos orientan a este tipo de intoxicación es el encontrar una anemia, un punteado basófilo, el aumento del ácido úrico, ¿no? En los exámenes complementarios que se realizan en el laboratorio. El diagnóstico se basa en la exposición, la clínica y la plombemia, y el zinc como protoporfirina, y este alimento esté pues elevado en sal. Su tratamiento consiste en alejar al paciente de la fuente de exposición y el tratamiento quelante así se amerita el caso. Hay otras intoxicaciones por metales pesados, perdón, plomo y plomo humanos que hemos dicho que afectan a sistemas, órganos y tejidos y que pueden ser proporcionales a la cantidad que está presente en el organismo. El tratamiento siempre va a ser utilizar, determinar el plomo en sangre venosa, es la prueba más sensible, y la exposición al plomo. Y finalmente tenemos otro tipo de intoxicación por monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono o asesino siliente, también conocido, es una de las intoxicaciones mortales más comunes. Se encuentra en fuentes de exposición como automóviles, tabaquismo y combustión de gases o combustible. La principal característica nociva aguda del gas se basa en su alta afinidad por la hemoglobina, mientras que los efectos crónicos se basan en su interacción con otras proteínas. Ante la clínica inespecífica del cuadro, se debe tener un alto grado de sospecha diagnóstica para iniciar el tratamiento adecuado, ya sea con oxigenoterapia, homovárica o hiperbárica, según lo que corresponda. Por lo tanto, una intoxicación no es más que un conjunto de signos y síntomas que se van a producir en el organismo como consecuencia del ingreso o la presencia de una sustancia exógena, que esta puede ser una toxina, veneno, en una cantidad suficiente para hacer daño. Pero en realidad no es solo la sustancia la que da el daño, sino la dosis hace lo que es el veneno. Llevando más lejos este argumento, podemos decir que la diferencia entre un fármaco y un veneno sería la dosis administrada. Yo voy a mencionar la frase Paracelso que dice que nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Hablamos de dosis, ¿no? Cuando se administra un fármaco, un medicamento,
Este puede ser responsable de la aparición de reacciones adversas, efectos adversos, nocivos, tóxicos o efectos indeseables, de acuerdo a la dosis. Por ejemplo, así vemos que en dosis habituales se puede presentar reacciones adversas o a partir de dosis elevada ya empiezan a manifestarse efectos tóxicos. En cuanto a la toxicidad propiamente dicha, existen ciertos fármacos o sustancias que una vez que ingresen al organismo han causado y causan otro tipo de complicaciones. Vamos a mencionar rápidamente que, por ejemplo, estos productos, estos efectos de estimulación como la estricnina va a provocar convulsiones, contracciones musculares y fallos respiratorios. Las drogas causan también enfermedades iatrogénicas, como es el caso de las fenotiazidas, que son potentes antipsicóticos capaces de provocar trastornos extrapiramidales hasta llegar a un síndrome de parkinsonismo. A nivel del sistema cardiovascular, por ejemplo, las drogas como los glucósidos de la digital de acción cardíaca directa pueden producir por sobredosificación arritmias y aún la muerte por fibrilación ventricular. Existen fármacos que cuando son administrados producen discrasias sanguíneas, esas alteraciones hematológicas que son producidas por consumo de estas drogas. La médula ósea puede ser afectada por muchos fármacos capaces de causar incluso la depresión en sus funciones, dando origen así a verdaderas hemopatías iatrogénicas como la granulocitosis, estamos hablando de una púrpura trombocitopénica, una anemia hemolítica, una anemia plástica, que pueden ser mortales, ¿no? Este último incluso se da por el uso del cloranfenicol. Algunas otras sustancias, algunos otros medicamentos que causan lesiones graves a nivel hepático sería el uso de los anestésicos generales, halogenados como el cloroformo y el alotán, que tienen como consecuencia producir incluso hepatitis con ictericia. Los efectos teratogénicos que han presentado en algunas moléculas que han marcado la historia, por ejemplo, el uso de la talidomida, ¿no? Por la administración justamente de estas drogas a la madre. Esto realmente ha pasado, como les decía, a la historia y nos permite tener cuidado en el uso justamente de fármacos para evitar desgracias como la que se vio por la tragedia de la talidomida. Otras drogas que producen malformaciones congénitas o el uso del metotrexato, que se emplea en la leucemia aguda, el uso del alcohol, que produce síndrome fetal, y las drogas antiepilépticas, como la fenitoína, que es bastante teratogénico, ¿no? Las intoxicaciones accidentales, que son otro tipo de clasificaciones, serán aquellas que se producen de forma involuntaria, predominante en los ambientes domésticos. Por ejemplo, durante la etapa infantil se ve este tipo de intoxicaciones accidentales por descuido de los papás cuando dejamos los medicamentos al alcance de los niños, ¿no? También tenemos otro tipo de intoxicación que es la laboral, producida por la contaminación del ambiente laboral por sustancias tóxicas que se producen en los procesos de trabajo, como consecuencia directa o indirecta de la manipulación, empleo, transportación y almacenamiento de estos materiales y productos. Estos productos que van a generar o se van a dispersar en forma de gases, vapores o partículas sólidas, líquidas en el aire. La intoxicación alimentaria, como habíamos visto hace ratito, habíamos mencionado, ocurre cuando se ingieren alimentos o aguas contaminadas con herbicidas o que estén contaminados con bacterias, parásitos, virus que pueden producir toxinas. La mayoría de los casos de este tipo de intoxicación alimentaria se dan a raíz de las bacterias tan comunes como el Staphylococcus, la Escherichia coli, Clostridium, etc. Las intoxicaciones ambientales, si bien es cierto que ustedes lo van a ver como un módulo entero, vamos a mencionar que son aquellos daños causados por organismos vivos
por diferentes sustancias o agentes químicos. En la actualidad, la mayor parte de la población mundial, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, vemos que está expuesta a altos niveles de tóxicos ambientales. Podemos mencionar dióxido de carbono, de azufre, nitrógeno, ozono o formaldehído. Las intoxicaciones voluntarias, aquí tenemos a las intoxicaciones sociales, por ejemplo, que son los casos asociados al consumo de sustancias de abuso en un contexto recreativo. Ahí estamos mencionando, por ejemplo, el alcohol, tabaco, marihuana, o en el doping, ¿no? El abuso de sustancias en los deportistas para mejorar su rendimiento, o aquellas intoxicaciones voluntarias de tipo suicidas, producidas por un gesto autoagresivo, independientemente de la verificación del ánimo de producirse la muerte, sin plomo, fósforo o barbitúricos. Llama la atención, por ejemplo, son situaciones de alerta que lo he puesto yo ahora en la realidad, ¿no? En la que vivimos día a día, cuando entramos a la prensa oral, escrita, las redes sociales nos permiten tener noticias casi al instante, vemos todos los días situaciones de intoxicación, ya sea de forma masiva, como lo que es en Santa Cruz, por ejemplo, con el desayuno escolar. Existen personas que han sido detenidas por la elaboración de sándwiches de pollo que contenían bacterias nocivas y que han enfermado más de 477 personas en Cobija. Se ven noticias como los niños mueren intoxicados en La Paz por dormir, ¿no? Dejando, cociendo alimentos por descuido, o personas que fallecen, por ejemplo, debido a en las temporadas de frío, ¿no? Ellos duermen con sus estufas, gas y bueno, pasan a, pasan a hacer situaciones de alerta, ¿no? En Oruro, por ejemplo, donde estuvimos, dice, se presume la muerte de una madre y sus dos hijas por una intoxicación. También se habla de intoxicaciones en este tipo de intoxicaciones medicamentosas que tiene un boom, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Donde la gente entraba en psicosis y vaciaba prácticamente toda la farmacia y bueno, a la larga se dio nomás una intoxicación de tipo medicamentoso. Son situaciones de alerta que nos permite cada vez más a nosotros como profesionales de la salud más capacitados para la atención oportuna de este tipo de situaciones. Y ya antes de entrar a lo que es el diagnóstico laboratorial propiamente dicho, ¿no? Como ustedes han visto en el diagnóstico clínico, ¿no? Requiere hacer un instrumento muy importante en la clínica, donde se permite evidenciar la presencia en el diagnóstico clínico, ¿no? De un agente causal, un agente tóxico, que son responsables de estas alteraciones, de este fenómeno de intoxicación, pero aquí hay un pero, si bien es cierto que el juicio clínico es una herramienta es imprecisa, porque en la parte clínica se describe la característica, los síntomas, los signos de este tipo de tóxico. Sin embargo, puede haber un tóxico o varios tóxicos, perdón, que tengan las mismas características sin signos, sintomatología, ¿no? Entonces, este tipo de intoxicación que se está dando, nosotros tenemos que verificar cuál es el agente causal. Entonces tiene que haber una prueba diferencial, y esta prueba diferencial, este diagnóstico diferencial lo va a realizar el laboratorio. Bien, que en la actualidad se carecen de técnicas para la identificación de todas estas sustancias toxicológicas. Existen técnicas o pruebas de laboratorio para aquellas sustancias o tóxicos que son más frecuentes en el medio, ¿no? Por eso
Eso se debe complementar la información que se obtenga tanto de la anamnesis, es decir, de los signos de la exploración, con los resultados del cribado analítico. Así, ambos, ¿no? Van a orientarnos, tanto el diagnóstico clínico como el diagnóstico laboratorial, a un seguimiento en la evolución de la terapia del paciente. Porque para cada intoxicación va a haber una terapia indicada, ¿no? ¿Es de gran utilidad el diagnóstico laboratorial? Por supuesto que sí. La utilidad del diagnóstico laboratorial radica en que, por un lado, nos permite hacer un diagnóstico y un pronóstico de la intoxicación. ¿A qué se refiere con diagnóstico? A través de las pruebas de laboratorio vamos a encontrar a ese agente toxicológico específico que esté causando el proceso de intoxicación. O en su caso, si se ha ingerido alguna droga de abuso, ¿no? O sustancias de abuso, vamos a ver cuál es esa sustancia que se ha ingerido. Y una vez identificado, nos va a permitir hacer una cuantificación, una validación de este componente. Por lo tanto, decimos que el diagnóstico laboratorial toxicológico es ese apoyo en el diagnóstico diferencial clínico para la exclusión de la etiología toxicológica. Pues puede tener en la clínica la sospecha de que es una situación de intoxicación y a través de una prueba de laboratorio podemos ver que la causa es diferente. Por lo tanto, constituye un soporte para la indicación de un tratamiento invasivo y de monitorización, la eficacia de la detoxificación, por ejemplo, para la hemodiálisis o la administración de un antídoto, para la monitorización de pacientes adictas o al alcohol, al medicamento y otras drogas ilegales, así como en pacientes en tratamiento con opiáceos o con fármacos con estrecho margen terapéutico. Como es útil también la evaluación de la exposición a drogas o síndrome de abstinencia en recién nacidos, ¿no? El diagnóstico laboratorial en general, ¿sí? Bueno, hasta ahorita hemos visto netamente sobre el tóxico, ¿no? Hemos hablado sobre el diagnóstico laboratorial toxicológico, pero el diagnóstico laboratorial en general nos permite hacer o brindar pautas más específicas a la clínica. ¿Por qué? Nosotros sabemos que cuando un paciente ingiere una sustancia tóxica o se ha adquirido o se ha ingerido drogas de abuso, estas van a causar daños a nivel, por decir, renal, a nivel hepático. Entonces, en el laboratorio se pueden realizar pruebas complementarias que nos permitan o nos orienten en un diagnóstico más específico, ¿no? Estas pruebas de laboratorio pueden ir desde la elaboración de un hemograma, de un test de Coombs, por ejemplo. Se puede pedir un perfil hepático donde podemos evidenciar los resultados de las transaminasas. Se puede pedir una prueba renal. El dato de la urea nos va a orientar en la afectación a nivel de los riñones. O también una LDH para ver el daño tisular que haya causado, ¿no? En conjunto, este diagnóstico laboratorial con la clínica van a ser dos elementos, dos instrumentos que engranados van a permitir hacer un mejor diagnóstico y por lo tanto tener una terapia altamente eficaz y oportuna para el paciente. Por eso es necesario tener estrategias analíticas en tiempo. Como hemos visto en la clínica, este tipo de intoxicaciones son de urgencia que requieren respuestas rápidas.
¿ya? Y lo que se hace en el laboratorio, dentro del laboratorio, es buscar justamente estrategias que nos permitan dar una respuesta en un corto tiempo. Dentro de la parte práctica laboratorial está el cribado toxicológico, por ejemplo, ¿no? Donde se van a incluir varios tóxicos que usualmente son los más frecuentes o los más presentes en la población. A través del cribado toxicológico se van a realizar pruebas para detectar estos tóxicos. Estas pruebas, la mayoría de estas pruebas de cribado toxicológico son rápidas y de carácter inmunocromatográfico, ¿sí? En el cribado toxicológico, ya como les decía, vamos a excluir ciertos tóxicos y como toda prueba rápida de tipo inmunocromatográfico, estas son pruebas altamente sensibles, pero muchos de ellos tienen una baja especificidad. Por lo tanto, pueden darse situaciones de cruce con otras sustancias, ¿ya? Por eso, como segundo paso que se realiza después de hacer un estudio de toxicológico, es el análisis de confirmación de estos resultados obtenidos, justamente porque en el cribado se utilizan estas pruebas rápidas de tipo inmunocromatográfico, cuya sensibilidad es alta, pero la especificidad es baja. Una vez que hayamos realizado el análisis de confirmación de los resultados obtenidos, vamos a pasar al siguiente paso, que es la cuantificación de la concentración de estas sustancias identificadas. Lo mismo, la concentración que ingresa en un fármaco de una sustancia de abuso con concentraciones mínimas. Dicho de otra manera, el cribado toxicológico nos dice si está o no presente el tóxico. Si presente o ausente. En el análisis de confirmación nos dice si está, es este el agente responsable. Y finalmente, cuánto de esta sustancia tóxica está presente en el plasma del paciente, ¿no? Con la cuantificación de la concentración de sustancias identificadas. Bien, las fases del diagnóstico laboratorial son 3 pasos. La fase preanalítica, analítica y posanalítica. En el diagnóstico laboratorial, así como en el diagnóstico toxicológico, se cumplen exactamente estas 3 fases, ¿sí? Tanto la fase preanalítica, que consiste en la solicitud de análisis de laboratorio, las condiciones del paciente, la identificación y registro del paciente, obtención y recepción de la muestra, el almacenamiento y la conservación de la muestra. ¿Sí? Esta es la primera fase. Entonces vamos en el primer capítulo, que es la solicitud del laboratorio. Si bien la clase pareciera bien obvia, ¿no? O sea que de forma sui generis, es muy importante tomar en cuenta cada paso a seguir. Esto depende del éxito del resultado que nosotros vayamos a informar en estas pruebas de carácter de urgencia, ¿no? Como ustedes han podido ya ver en el diagnóstico clínico, este tipo de pruebas son muy rápidas, o sea, se necesita tener mucho cuidado, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, en el diagnóstico de toxicología, todo relacionado a la psicología forense y legal, es muy importante cumplir con cada paso que se dé en esta primera etapa. En la solicitud de análisis de laboratorio, por ejemplo, vemos que muchas instituciones ya tienen su propio formato para el examen toxicológico, sobre todo, como les decía, en estos laboratorios de toxicología forense o de medicina legal, ¿no? Donde se piden los datos generales del paciente, su nombre, dirección, ciudad, porque hay que enviar los resultados
la identificación del paciente, incluso se llega a tomar en cuenta la cadena de custodia, ¿no? Pero para aquellos análisis de laboratoriales no forenses, sino los de rutina, se puede decir, cumple o se requiere tener los siguientes datos. Primero, la información del paciente, que vaya claro, nombre completo, su dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, etcétera. Información del solicitante, ¿no? El tipo o la descripción de la muestra primaria. El análisis solicitado. En este punto es muy importante, por ejemplo, en las urgencias nos mandan al laboratorio como solicitando un cribado toxicológico, un screening toxicológico o la detección o identificación de drogas de abuso. Es muy importante que se registre exclusivamente qué tipo de análisis se quiere realizar y la identificación de qué tipo de sustancia, porque en el cribado toxicológico pueden venir de diferentes maneras para la identificación de cocaína, marihuana, para la determinación de, puede ser cocaína, heroína o el uso de la identificación de anfetaminas. Es decir, que el médico tiene que anotar, poner en la solicitud qué tipo de análisis quiere o la identificación de qué sustancia, ¿no? Pasamos a otro paso, que es la información clínica importante para el laboratorio, ¿no? Este tipo de información nos permite a nosotros evaluar si estamos por buen camino en el análisis propiamente dicho. La fecha, hora y lugar de la recogida de la muestra es necesario registrar como la hora, la fecha y la recepción de la muestra en el laboratorio. ¿Alguna vez ha pasado de que se registra, ¿no? La recogida de la muestra, su fecha, su hora y su lugar, y, y se envía al laboratorio, pero por algún descuido, alguna situación que surge de pronto, tarda en llegar al laboratorio, ¿no? Y si se manejan líquidos fluidos, como por ejemplo para la determinación de un estudio de alcoholemia, son sustancias, estos tóxicos son sustancias químicas, muchas veces, muchas de ellos sensibles a la luz y al tiempo. Entonces, no es lo mismo que llegue de inmediato o a que llegue horas o días después. Entonces, si uno registra, tiene el cuidado de registrar la fecha y la hora, tanto de la como la hora, la fecha y la hora de la recepción en el laboratorio, vamos a poder identificar si existe situaciones de algún, o que no estén de acuerdo con el resultado, por ejemplo, ¿no? Cualquier otra información importante que el médico tratante estime que es necesario que sepa el laboratorio también se debe registrar. En las condiciones del paciente, es necesario para todos los que trabajamos en el laboratorio que el paciente pues cumpla con ciertas condiciones antes de que se le tome la muestra. Sobre todo porque hay algunos sueritos que al ser muy lechosos, muy lipémicos, dificulta en la realización de algunas pruebas. Por eso es que se pide generalmente que vayan ayunas. Pero como sabemos que este tipo de pruebas son de carácter urgente, no requieren ninguna preparación del paciente, ¿no? En el caso de un examen toxicológico de pruebas de antidoping, se debe evitar, por ejemplo, los alimentos con semillas de amapola. Es decir, cuando cuando viene la orden del laboratorio de carácter urgente, como son las intoxicaciones, no se requiere que el paciente vaya en condiciones de preparación, pero si los laboratorios que se van a realizar son de tipo preocupacional o en el caso de antidoping, se debe aclarar al paciente de que debe evitar el consumo de alimentos con semillas de amapola, ya que puede hacer que una prueba de opiáceos dé resultado positivo, por ejemplo.
O en su caso se debe aclarar también al paciente que no debe aplicar la coca, ya que se utilizan técnicas que son muy sensibles y poco específicas, como les he mencionado, que podrían arrojar resultados positivos para cocaína. Entonces, en este tipo de casos sí es necesario preparar al paciente, ¿no? En la identificación y el registro del paciente. En el análisis toxicológico es de suma importancia asegurar la identificación y la integridad de una muestra que se remite al laboratorio. Así, las muestras y sus alícuotas deben rotularse adecuadamente para asegurar inequívocamente su identidad. Cada muestra que llega al laboratorio tiene un código y debe estar debidamente rotulada con el nombre y el apellido escritos de forma correcta. Por esta razón, en el caso de que se trate, por ejemplo, de un informe dentro del laboratorio toxicológico forense o medicina legal, si existe una alteración, una equivocación en una letra, el resultado que se obtenga puede invalidarse, ¿no? Es decir, no, no me corresponde o no corresponde a esta persona. Entonces, esto tiene un carácter sancionable para el laboratorio, ¿no? Incluso de tipo penal. Por eso es necesario tomar en cuenta cada detalle y cada paso que estamos mencionando. En la obtención y la recepción de la muestra, no solo en el laboratorio de tipo toxicológico, sino en el diagnóstico, perdón, laboratorial general, toda muestra debe ser tratada como potencialmente patógena, ¿sí? Creo que el área de salud, ahora más que nunca después de la pandemia, hemos tomado en cuenta ciertos protocolos de bioseguridad que nos permiten manejar mejor este tema. Pero toda muestra que llega al laboratorio es tratada como potencialmente patógena y se toman en cuenta algunas medidas de protección que son de uso universal, como por ejemplo están las barreras físicas, es decir, el uso de mascarillas, gafas, batas, guantes, botas, o en su caso las barreras químicas, el uso de desinfectantes como el hipoclorito de sodio, el, el alcohol, la clorura iodada. Alguna vez hemos visto que se maneja así a ojo de buen cubero, llamamos, ¿no? La mezcla de la preparación de la lavandina, un tanto por otra, sin tomar en cuenta que cada concentración tiene su acción bactericida. Y también podemos mencionar las barreras biológicas, el uso de las vacunas o de inmunoglobulinas, que disminuye el riesgo de contagiarnos, porque toda muestra es potencialmente patógena, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la recepción de la muestra. En este paso es muy importante considerar, primero, verificar el correcto rotulado de la muestra, que vaya con nombre y apellido, el tipo de muestra, condiciones de recolección, fecha, hora, etc. Registrar todos estos datos en dos copias, una que será archivada por el derivante en el caso que hubiera, y la otra que será al laboratorio que realizará. Registrar todos los datos de identificación y condiciones de llegada a la muestra, como temperatura, derrames o cualquier otra condición que pueda afectar la integridad de la muestra o el resultado del análisis. Puede suceder que, como estamos manejando fluidos corporales, ¿no? Que en el traslado hacia el laboratorio puede perderse este material, puede echarse, y que llegado al laboratorio la cantidad sea insuficiente. En este caso, nosotros podemos tomar la muestra para tener un resultado óptimo. Pero no sucede lo mismo cuando se trata de una intoxicación. ¿Por qué? Si se perdiera la cantidad o la muestra, ¿no? Cuando volvamos al paciente para tomar la muestra, puede pasar de que ya el médico haya utilizado un lavado gástrico, el uso de algún antídoto que no nos permita nuevamente tener una muestra óptima. Entonces, sí, es necesario tener todo en cuenta todos estos puntos.
Como siguiente paso está la toma de muestra. Hoy simplemente mencionarles, porque en un capítulo, en un módulo siguiente vamos a ver más, ¿cómo les puedo decir? Más detalladamente estos pasos, ¿ya? Para la toma de muestra, se consideran 5 ejemplos. Por ejemplo, la sangre entera, plasmocitos, más frecuentes, las muestras que se requieren y se van a tratar en el laboratorio, ¿no? Está también la orina, pelo, uñas y algo menos utilizado quizá la saliva y otros fluidos, en caso de un diagnóstico laboratorial toxicológico. Repetimos que las muestras de mayor frecuencia son sangre entera, plasma o suero, orina, pelo, uñas, saliva y otros fluidos. Consideraciones a tomar en cuenta cuando se trata de sangre entera. Por ejemplo, al momento de aplicar el torniquete, este no tiene que estar mucho tiempo porque podemos lograr el acúmulo, la concentración de la sustancia tóxica presente en plasma. Otro punto y muy importante cuando se trate de obtener sangre es el momento de la desinfección. Generalmente se hace con alcohol, alcohol iodado, ¿no? En este caso, cuando vayamos a hacer la investigación de una intoxicación, de un droga, o la identificación de drogas de abuso, se tienen que utilizar soluciones diferentes, una solución jabonosa, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque no todo el alcohol que se puede utilizar en la piel para la desinfección se va a evaporar, quedan alícuotas que al momento de introducir la aguja podemos puede arrastrar pequeñas concentraciones de alcohol. En el caso de la alcoholemia, por ejemplo, pueden dar resultados falsos positivos. No era la sangre, no era el alcohol presente en la sangre, sino aquella que se ha tomado en cuenta de la desinfección. Si esto se llega a evidenciar, se quedaría inválido el resultado. Por eso es muy importante tomar en cuenta que al momento de la desinfección, para la obtención de muestra de sangre para una alcoholemia, se tiene que utilizar, por ejemplo, soluciones jabonosas, ¿no? En el caso de la orina se tiene que recomendar al paciente que debe hacerse el aseo una noche antes, eliminar las primeras gotitas del día siguiente, se le proporciona un envase estéril, limpio, y bueno, ahí lo herméticamente sellado tiene que llevar al laboratorio. Pero en el caso para antidoping, las pruebas donde se requiera la identificación de algún tóxico o sustancias de abuso, el paciente tiene que orinar en vista de nosotros, o por lo menos cerca de nosotros, ¿no? Porque si nosotros le vamos a dar en el laboratorio el envase y va a entrar al baño, puede ser que el paciente consciente de que sí puede dar positivo, va a orinar una pequeña porción en el envase y puede adulterar con agua del grifo de la piel, ¿no? En caso de que el paciente, por ejemplo, tenga que hacer la recolección de orina de 24 horas, por ejemplo, se tiene que delegar a una persona responsable y que nos ayude de una forma fiel, para el término, para la obtención de esta muestra. El pelo, la uña son muy poco utilizadas, pero sí vale la pena mencionar, así como la saliva y otros líquidos fluidos. Ya en la fase analítica, bueno, hasta ahí hemos visto los 5 pasos de una fase preanalítica. En la fase analítica del diagnóstico laboratorial toxicológico, las pruebas analíticas se pueden hacer mediante analizadores automáticos o manualmente. En todos los casos es necesario en todo caso contar con un personal calificado con instrumentos y reactivos específicos, así como protocolos optimizados según los procedimientos normalizados de trabajo en el que se aplique siempre de la misma forma. Si en algún momento se va a solicitar el ingreso de un nuevo tóxico, este debe ser también sometido a una validación, ¿ya? Así como también deben estar diseñados protocolos de procedimientos que vayan a describir desde una fase preanalítica. Es decir, vamos a identificar un nuevo tóxico, pero nos tienen que hablar de cómo tiene que ser la toma de muestra, cómo tiene que ser el diagnóstico,
el diagnóstico laboratorial y basado también en la clínica y por supuesto hasta la emisión de los resultados. En la parte, cuando decimos en la fase analítica, nos referimos exclusivamente al ambiente del laboratorio, ¿no? Y ahí dentro, utilizando ya sean técnicas manuales o automáticas, estas son sometidas a controles de rutina, ¿sí? Tanto en los equipos, los reactivos, son sometidos a controles, todo lo que tenga que ver con el laboratorio en sí, para obtener resultados que van a ser validados y finalmente liberados. Si antes de ser liberados estos resultados muestran algo que no coincide con la clínica o que no estemos seguros, se puede todavía actuar de forma inmediata, ya sea obteniendo tipo de muestra una vez más. La idea, en todo caso, siempre va a estar en dar un resultado realmente fidedigno, ¿no? La fase post-analítica, ¿sí? En la fase post-analítica tenemos la revisión sistemática de los resultados obtenidos por validación, la interpretación del laboratorio. En este paso se toma en cuenta los valores de referencia, la elaboración y la liberación del informe. Está también la transmisión de resultados, el almacenamiento y el resguardo tanto de los resultados obtenidos como de las muestras analizadas. En el caso de los tóxicos o del tipo de tóxico, ¿no? Hay muestras, por ejemplo, que nos permiten guardar y si el médico se ha olvidado pedirnos otro tipo de laboratorio, directamente ya podemos tener de esa muestra inicial que habíamos tomado, ¿no? Para la identificación o la realización de otra prueba. En cuanto a la transmisión de los resultados, a veces los internos, a veces las personas tardan en llegar para recoger los resultados. Entonces, una vez que nosotros tenemos todos los datos, podemos ir y si ya tenemos todo en orden, podemos ir directamente al médico tratante. En el material que se les ha enviado y que seguro que les han repasado, han leído, han revisado, ¿no? Hace unos días atrás hemos mandado unos manuales, por ejemplo. Se pueden ver dentro del diagnóstico laboratorial, también hay errores. Y en esta fase, en estas tres fases que hemos mencionado, en la fase preanalítica suele haber más errores que en las otras fases, de un 46 a un 68%. En la fase analítica sí existen errores de un 7 a un 13%, son muy mínimos en esta fase. La fase postanalítica también cuenta con algunos errores en un 19 a un 47%. ¿Qué tipo de errores? ¿A qué nos referimos con aquello? Por ejemplo, como ustedes han debido ver, en la fase preanalítica, este tipo de errores se deben sobre todo al tiempo de ayuno, a esta venosa prolongada, al transporte inadecuado, puede ser la utilización de un aditivo inadecuado en la obtención de muestras de diagnóstico, se debe a una centrifugación inadecuada, por ejemplo, ¿no? En la fase analítica, que es un 7, un 13%, se debe sobre todo a defectos en el equipamiento, a la pérdida de la muestra, cambios de la identificación de la muestra, contaminación entre las muestras. En la fase postanalítica tenemos errores que están relacionados con la pérdida de resultados, una interpretación incorrecta, error en la transcripción del resultado, una inestabilidad del sistema de información del laboratorio, errores que tienen que ver mucho con lo que es el tiempo de liberación del resultado arriba específico, ¿no? Entonces, por eso mencionaba hace unos minutos atrás que es muy importante, sumamente importante, tomar en cuenta el paso que se realiza desde la solicitud del análisis del laboratorio, por ejemplo, hasta la entrega, la emisión de los resultados, para evitar justamente caer en tipo de errores en el diagnóstico laboratorial.
Cerrando y dicho de otra manera, el diagnóstico laboratorial toxicológico es una herramienta muy imprescindible para dar soporte al diagnóstico clínico y que juntos ambos puedan colaborar y sumar a la evaluación, al diagnóstico y al tratamiento oportuno por parte del médico hacia el paciente, ¿no? Eso quería mencionarles en cuanto a lo que se hace en el laboratorio. Les he puesto en los materiales que les envié también algunas referencias bibliográficas. Aquí tienen algunas páginas donde si ustedes van a ingresar la presentación de este tema se basa en la revisión de muchos artículos aquí presentes o de los libros que se les ha dado a conocer. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda sobre lo que significa el trabajo dentro del laboratorio. Hola. No, doctor, está todo bien, está claro. Gracias. Bien. Entonces,